Pero ¿quiénes somos y para qué estamos? Mire, empieza la carta a los Efesios. Vamos al capítulo 2, por favor, versículo 10. Lo voy a agarrar en la mano para poder leer mejor. Yo voy a leer de Nueva Versión Internacional. Hay distintas versiones, pero la esencia de la palabra es la misma, ¿sí? Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Bueno, aquí tenemos el apóstol Pablo escribiendo. Efesios es una carta maravillosa. Si usted puede plasmar y entender estos capítulos, entonces muchas cosas van a cobrar otro sentido. Resulta que el apóstol Pablo empieza hablando del plan, de quiénes somos, de nuestra identidad. Mire, como argentinos podríamos decir que somos futboleros. La gente nos ve desde afuera como muy arrogantes. Al argentino no sé por qué lo dirán. Como muy charlatanes. O hay otra palabra que es chamulleros, ¿veo? Como con mucho verso. Y por supuesto todo lo creamos nosotros. Y creamos la virome, creamos Luz de Leche, creamos el colectivo, creamos el cohete que fue a la luna. Todo creamos los argentinos, ¿veo? Es como que tuviéramos una identidad. Pero cuando empezamos a buscar qué identidad real tenemos dentro de los planes de Dios, entonces la perspectiva cambia por completo. Por lo menos la forma de ver las cosas va a cambiar por completo. Porque dice que somos hechura de Dios. Mire, hechura de Dios. La palabra hechura, yo hace un poco leí un libro y el verbo griego es piema. La palabra griega es piema. En latín es poema, que esa es una palabra más cercana a nuestra cultura. Y habla de lo mismo. Piema significa obra maestra. Obra de arte, eso significa. Cuando la Biblia dice que somos hechura de Dios, la realidad del texto quiere decir esto: somos una obra de arte de Dios. ¿Qué te parece? ¿Vos pensaste hoy estar sentado en una iglesia al lado de una obra de arte de Dios? Mirá, Patricia, qué obra de arte tenés al lado. La mejor. Es original. Mirá ahí a Saturnina y a Natalia. 2 obras de arte. El diablo dice que no servimos para nada, pero Dios nos ha hecho Él. Nos ha hecho Dios. Todo lo que Dios ha hecho ha sido hermoso. ¿Usted conoce alguna maravilla natural? ¿Usted pudo ver las montañas alguna vez? ¿Que ¿Alguien vio las montañas? Es asombroso. ¿Quién conoce la nieve? ¿Alguien estuvo en la nieve, David? Ah, cierto que nevó acá, perdón. Estamos en Buenos Aires. Y acá nieva también. Esa oportunidad nos dio Dios de conocer. ¡Tremendo! ¡Qué hermoso! Todo blanco. Y no hace el frío que uno imagina. De la cultura de no vivir en un lugar que nieve habitualmente. ¡Qué hermosa la nieve! ¿Y alguien conoce las cataratas del Iguazú? Sí. Yo venía a vivir ahí. Temo que me confundan con un cuatín, por eso no me voy. ¡Qué hermoso lugar! Usted se paró frente al mar la primera vez que vio el mar. Usted se para en la arena, con frío o sin frío, no importa. Y usted ve la inmensidad de agua y es algo maravilloso. Todo lo que Dios ha hecho ha sido una obra de arte. Amén. Dios nos hizo a nosotros. Porque somos una obra de arte de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. Gloria a Dios. El para es el propósito. Fuimos creados por Dios de la mejor forma, el mejor diseño, para buenas obras, para un buen propósito, para ser de bendición, para ser un agente de cambio, para ser sal de la tierra y luz del mundo, para criticar a los vecinos. Ah, no, eso no. Eso no. Dios ha hecho algo maravilloso en nosotros, a todos diferentes, con el propósito de ser de bendición en Cristo Jesús.
Dios dispuso de antemano, Dios señaló un camino, Él señaló y digitó un plan para nuestras vidas a fin de que pongamos en práctica lo que tenemos a nuestro alcance. Pero está bueno criticar a los vecinos. No está bueno. Pero más a menudo de lo que quisiéramos, estábamos criticando a los vecinos. Es el sentido figurado. Tal vez no es la crítica al vecino, es la crítica al gobierno. Tal vez no es la crítica al gobierno, es la crítica a alguien que no nos cae bien. Tal vez no es crítica, es chisme. Tal vez no es chisme, es bronca. Tal vez no es bronca, es enojo. Tal vez es algo que sabemos que está mal y lo hacemos igual. Porque nos salimos del plan que Dios tiene para nosotros. Olvidamos que somos una obra de arte. Olvidamos la identidad que Dios puso en nosotros. Y ya desviamos el propósito. Ya no hacemos lo bueno. Ya nos fuimos al pasto. Vamos al capítulo 1. Regresamos un poquito. Ahí mismo en Efesios también. A partir del versículo 3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Empezamos con los para es propósito. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adaptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Bueno, está allí porque sigue y hay más propósito. Mire, Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Amén, sí, Señor. Pero necesita que estemos dispuestos a que Él pueda trabajar en nosotros. ¿Quién quiere vivir una vida de bendición? Yo quiero. ¿Quién quiere vivir contento? Yo quiero. Yo le digo a mi esposa a veces, en la frase figurada, ¿verdad? Tampoco tengo tanta plata. Pero digo, pago por paz. Pago por tranquilidad. Si vos me vas a elegir y meterme en un lío que te doy plata y déjame tranquilo. Esa es la idea. No me compliques. Quiero paz, quiero tranquilidad. Y la paz la encuentro en Cristo. La paz la encontramos en Dios. Ahora estamos dispuestos a dejar que Dios trabaje en nosotros. Porque esa es la realidad. Porque Dios tiene todo el poder, pero si vos no querés o no creés o preferís no tomar el desafío, entonces no hay mucho que hacer, porque Dios no necesita gente perfecta, Dios necesita gente dispuesta. Amén. Porque parece que estamos esperando ser perfectos para hacer algo para Dios, y en realidad tenemos que estar dispuestos, y Dios empieza a trabajar en las vidas. Mire, hay algo muy tremendo que tenemos en la iglesia acá en Argentina y en Latinoamérica y en el lugar donde nos toca vivir. Esto lo hemos aprendido en el Instituto Bíblico, y es que tenemos una carga de religiosidad muy grande. Nos han dejado nuestros antepasados en la iglesia una mochila de religión, de preceptos del hombre, que no tienen nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Entonces nos están prácticamente enseñando en toda esta herencia religiosa de fariseísmo, de que tenemos que estar en orden para poder servir a Dios. No está mal, pero tampoco es de esa forma. Porque Dios buscó a lo vil, a lo despreciado, a lo que no servía. Y Dios vio corazones dispuestos y fue trabajando y transformando a esas personas para ponerlas a su servicio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, Señor. Si esperamos ser perfectos para poder hacer algo, y el pastor dice, hermano, ¿por qué no vas a visitar? No, pastor, debo 3 materias del Instituto Bíblico. No es así tampoco. No, pastor, porque todavía me falta tomar una Santa Cena más.
Hermano, ¿por qué no me venís a ayudar? No, pastor, no me bauticé aún. No es así. Hay por ahí un dicho muy parecido que dice que Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Amén. A esto voy. ¿Estás dispuesto a servir a Dios? Entonces estás dispuesto a aprender en el camino. Estás dispuesto a rendirte en sus manos para que Él obre en vos. Porque el Señor ya ha dado bendición a nosotros. Mire, yo anoté 4 puntos. Primero el versículo 3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Primero, Dios nos bendijo. Amén. Corazón. Amén. Dios nos bendijo. Amén. No es Dios nos va a bendecir. No. Dios ya nos bendijo. Amén. La bendición ya es nuestra. Entonces tenemos bendición. Tomá la bendición. Tenemos bendición. Dios nos bendijo con toda bendición, dice acá en la Biblia. Toda bendición espiritual en Cristo. Segundo, el versículo 4 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Dios primero nos bendijo y después nos eligió. Está llena la gente. Está lleno el mundo de gente. ¿Y cuánta gente hay en el barrio? Yo estoy seguro que Dios bendice a todos y Él quisiera que todos estén acá. Pero ¿por qué solamente hoy somos los que estamos? Porque podría haber más gente. Dios nos eligió para algo especial. Dios nos eligió para ser de bendición. Dice de que antes de que el mundo se fundara, lo que acabamos de leer, Él nos había elegido. Hoy el país está debatiendo si el feto vive o no vive. Si el aborto es legal o no es legal. Si salvamos a una o a las 2 vidas. Y enarbolan un pañuelo de un color y de otro. Mira, al margen de los colores, Dios nos ha elegido antes de que el mundo se fundara. Los tigres no existían y Dios ya nos había elegido. Gloria a Dios. La tierra aún estaba desordenada y vacía y Dios ya me había elegido. Amén. Dios te tenía en sus planes antes de separar el día y la noche. Después creó todo. Después hizo los peces, las aves, los monstruos marinos, las cucarachas y todo lo que quiera agregar, ratoncitos. Pero antes de todo eso, Dios ya nos había elegido. Hay un plan que Dios trazó para nosotros desde antes de que el mundo sea. Un plan para bendición nuestra y de donde estamos. ¿Me sigue? No solo es ser bendecido yo, Señor dame, Señor traeme, Señor aumentame, Señor, no, Señor ayúdame, pero necesito dar a alguien. Es más bienaventurado, hay más bendición en dar que en recibir. Y no le voy a hablar de plata, no se asuste. A veces es más preciado el tiempo que podemos darle a alguien, el oído que le podemos prestar a alguien, ¿sí? O la mano que le podemos dar en alguna tarea. Y ahí vamos a marcar una diferencia. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Porque para eso nos escogió Dios. Para eso nos bendijo Dios. Con toda bendición celestial en Cristo. Dios nos ha bendecido con todo. Todo es nuestro. Dios nos eligió antes de que el mundo se fundara. Pero para ser agentes de bendición. No religiosos. Para ser hijos de Dios. Seguimos un poquito más, por favor. Después tengo el versículo 5. Dice de esta forma. Dice tantos dibujitos con colores que no encuentro el 5, perdóneme. Vamos a leer desde aquí, desde el 4. Dios nos escogió en Él antes de creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Mire, pone la palabra en amor en el medio. Yo le hice un círculo acá. La realidad es que Dios nos elige desde antes de que el mundo sea de la creación del mundo. Pero habla de ser santos y sin mancha. Ahí viene el conflicto muchas veces. Porque parece que Dios primero nos saca las manchas y nos hace santos y después nos elige. No, Él nos elige. Pero el proceso de elección de Dios, la transición
desde el momento que nos elige y que estamos dispuestos a trabajar para Dios, ese es un proceso que va bendiciendo nuestra vida de forma tal que vamos sacando manchas y vamos santificándonos. Sin santidad nadie verá a Dios. Esto es un texto bíblico que a veces nos deja temblando. Y santidad es apartarse para el Señor. Santidad no es otra cosa. Parece que santidad fuera con el vocabulario, con el dialecto, con la cultura, con las relaciones sexuales, con lo que uno consume. Es eso, pero es mucho más. Santidad engloba de separarnos para Dios, de guardarnos para Él. No tiene nada que ver con castidad. La Iglesia Católica ha pensado que la santidad era castidad. Por eso la mujer no puede ser sacerdotisa, tiene que solo ser monja. Y por eso los obispos o los sacerdotes tienen que ser castos. Que el hombre esto no lo puede sostener. Por eso tristemente vemos las aberraciones que vemos en las noticias. De abusos, bueno, no vamos a ahondar en esto. Usted es grande y me entiende lo que le digo. No estamos hablando de santidad en el sentido de no formar familia. Por el contrario, estamos hablando de santidad de guardarse para servir al Señor. De guardarse para trabajar para Dios. Aquí estamos sirviendo a Dios. ¿Cuántos trabajan en algún área de la iglesia? Todos, me parece que estamos haciendo algo. ¿Verdad? Hay cocineros de todos los colores. Hay obreros de todos los colores. ¿Sí? Más o menos. Bueno, pintamos alguno de rojo. Vamos a trabajar y tenemos hermanos que colaboran. Algunos dicen, yo no puedo hacer fuerza. Bueno, vení a hacer un mate. Vení a estar, acompañanos. Ahora tenemos gente en las cámaras, tenemos gente en el sonido, tenemos músicos, tenemos gente que hace visita, gente que puede hospedar cuando viene gente de afuera. Gloria a Dios por esto. Mire, nos apartamos para el servicio de Dios, buscamos que Él transforme nuestra vida, buscamos que Él quite nuestras manchas. En cada Santa Cena hacemos una oración muy especial, no porque preservemos esa oración para la Santa Cena, pero es necesario que día a día estemos preparados para esto. Mire, necesitamos afianzar y afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Dios nos bendijo, Dios nos eligió y Dios nos da el derecho de la adopción, decíamos recién en el versículo 5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, Amén. Hijos de Dios. Gloria a Dios. Hijos de Dios. Gloria a Dios. No pastor u obispo. Antes era la fama y era el furor de los profetas. Había profetas hasta dentro de la lata de mermelada. Había apóstoles. Usted abre el cajón de las medias y salta un apóstol. Había un pastor, cuando estudiábamos en el instituto, muy macanudo, que él hacía un chiste sobre esto, que en una reunión pastoral había muchos pastores de iglesias muy pequeñas como la nuestra y de iglesias muy, muy grandes, ¿verdad? Miles de miembros, y se saludaban. Pastor fulano de tal. Después venía otro saludaba. Obispo fulano de tal. Profeta Montoto. Y después venía el apóstol fulano de tal. Y lo saludaban al último, al más vivo de todos. Les dio la mano y dijo: ¿usted quién es? Yo soy el arcángel de San Miguel. ¡Ah, bueno! ¡Qué título que tenés! Espectacular. Dios nos da en nuestra identidad bendición, nos escoge para ser de bendición y además nos da la posibilidad y el derecho de adopción. No solamente nos eligió antes de que el mundo se fundara y nos da toda bendición, sino que Él decreta en su palabra que somos sus hijos. Amén. Somos hijos de Dios. Sí, Señor. Y el diablo viene en nuestra contra. Somos hijos de Dios. Hay bendición para nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir? Esto lo sabemos. Es un texto muy conocido. Si el diablo nos roba la identidad, entonces ya le erramos al propósito. Si vos tenés en claro que sos un hijo de Dios, que fuiste elegido antes de que el mundo se funde y que Dios te dio toda bendición, entonces es muy claro, tengo que ser agente de bendición. Tengo que bendecir a alguien. En esta semana, a alguien tengo que impactar. No te estoy diciendo que lo choques. A alguien tengo que dejarle mi impronta. A alguien le tengo que mostrar a Jesús. No te digo que lo vuelvas loco por mensaje, ni que le prediques con un megáfono en la oreja. Mostrarle a Jesús en tu forma de vivir,
en tu comportar, en tu actuar, en la forma de responder, en cómo reaccionás cuando te están molestando. Esa es difícil. Esa cuesta. Mostrar a Jesús en todo. Si no, la sal pierde su sabor. ¿Y con qué se salará? Si no podemos ser luz en medio de las tinieblas, porque la tiniebla asusta, porque la tiniebla nos rodea, entonces se nos quemó la bombita. No tenemos lamparita. Entonces el diablo nos robó o nos confundió nuestro propósito. Y el para qué, no sé. Pero no era para hacer de para ver Netflix. Ahí está. Me quedé en casa. Me desanimé. Me encerré. Me dio miedo salir. Porque ya me olvidé que soy hijo de Dios. Me olvidé que ya me dio bendición y que me había elegido antes de que el mundo existiera. Nuestra victoria está en tener en clara nuestra identidad. Más allá de Juancito, argentino. Más allá de esto, identidad como hijo de Dios. Tomar autoridad como hijo de Dios. Autoridad que Dios nos dio. Que no estamos robando o usurpando esa autoridad que tenemos. No como apóstol o como profeta, como un título dado en la iglesia, sino un título y una autoridad que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo lo escribe muy claramente. Según dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia. Amén. ¿Por qué gracia? Porque no merecemos esto. Yo no me levanté un día y digo, hoy soy mejor que los demás, hoy tengo derecho de ser hijo de Dios. Hoy, Señor, tengo derecho de que me hayas elegido antes de que las cataratas del Iguazú existieran. Hoy tengo derecho a tener toda bendición. No tengo derecho a nada. Porque no soy bueno. Porque me enojo. Y se me vuelan los pájaros. No tengo derecho. Esto es gracia. Esto es favor de Dios. Esto es misericordia. Es lo que nos sostiene. Gloria a Dios. La misericordia de Dios es lo que nos bendice. Sí, Señor. Por su misericordia puedo estar parado aquí. Gloria a Por Dios. su misericordia estamos todos en este lugar. Amén. Porque Dios nos ama y nos ha dado toda esta bendición. Y fíjese, al revés de lo que la religión diría, no hubo que hacer toda esta transformación para poder llegar. Uno entró por esa puerta. Destruido de distintas formas. Uno no entró por esa puerta ungido y bendecido. Uno cuando llegó al camino entró casi arrastrándose por esa puerta. El proceso de recobrar nuestra identidad, de apuntar hacia nuestro propósito y de empezar a fortalecernos por gracia, por misericordia, nos ha hecho crecer. Nos ha hecho adquirir fortaleza, nos ha dado autoridad a medida que hemos avanzado en el tiempo. Pero esto es todo gracia, esto es todo misericordia de Dios. Mire, voy a dejar la Biblia. Hay un ejemplo clarísimo que todos conocemos. Vamos a hablar de este ejemplo aplicando lo que recién conversamos para finalizar. Había un judío entre los judíos que era una mala persona. Como yo y como ustedes. Era uno que le robaba a sus hermanos. Se llamaba Zaqueo. Usted conoce su historia, hemos leído. Se ha predicado muchas veces. Zaqueo, aprovechando que el romano pedía un impuesto, lo duplicaba, lo triplicaba o cobraba lo que se le antojaba. Porque a Roma le daba lo que correspondía y el resto era todo para él. Resulta que lo odiaban. Era una persona muy mal vista. Lo odiaban más que a los romanos. Imagínense que entre nosotros se levanta uno y nos roba. Claro, lo vamos a mirar así de costado, ¿no? Permiso, perdón. Viene en medio de la reunión, abajo del brazo el teclado y se va con el piano. ¿Qué pasó ahí? Esto hacía Zaqueo. Le robaba a los suyos.
Todos renegaban del impuesto de Roma, de los romanos, pero Zaqueo no renegaba, se aprovechaba. Jesús entra en Jericó, en la ciudad donde estaba Zaqueo. Se hace una gran multitud, como siempre que Jesús pasaba. Había tanta gente y Zaqueo era pequeño, de estatura, era bajito, y se subió a un árbol. Cuando Jesús pasó por ahí, cuando estaba cerca de Zaqueo, lo miró, le dijo: Zaqueo, bajate del árbol, porque hoy voy a comer a tu casa. ¿Vio esos amigos que se autoinvitan? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Bien. Voy para tu casa. Antes que... ¡Ay, me cortó! En casa, obviamente, el día que alguien se autoinvita, es un desastre nuclear. Porque ese día nos pusimos a acomodar los cajones. Entonces hay cosas por todos lados. Justo ese día que, no sé, te pusiste a romper el desagüe de afuera y te cae visita. Ese día que no hay detergente y tenés una pila de platos así y te cae visita. No tengo sábanas, se las presté al pastor. Me cae gente y no tengo otro colchón, ¿qué hacemos? Jesús le dijo: Zaqueo, bajate porque voy a comer a tu casa. Y el religioso, escuche, los religiosos empezaron: ¿a la casa de ese va a comer? ¿Del ladrón? ¿Con ese se junta? ¿Con el ladrón? ¿Con el chorro? ¿Con ese delincuente? ¿Con ese desgraciado? Imaginen todas las palabras que vienen, ¿eh? No las voy a decir, pero cada vez subimos el énfasis negativo, ¿eh? El religioso decía: a la casa de ese va. ¿Quién tiene necesidad de médico? ¿El sano o el enfermo? Enfermo. Jesús va a la casa de Zaqueo y dice: bueno, muchachos, preparen el fuego, vamos a hacer un asadito. Comen con Zaqueo. Jesús le dio a Zaqueo la mejor lección que le podía haber dado. ¿Sabes qué le dio? Le dio amor. Jesús le dio lo que nadie le daba a Zaqueo. Le dio amor. Le dio gracia. Le dio misericordia. Gloria a Dios. Nadie hubiera ido a la casa de ese, porque era el peor de todos. Te sentás y por ahí te falla el reloj, la billetera. Terrible Zaqueo. Zaqueo se levanta en medio de la cena y dice: señores, si en algo he robado a alguien, le devuelvo el doble. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Amén. Y lo que me queda voy a ayudar a los necesitados. ¿Cómo se transformó esa vida? En un asado, en una cena. Dar amor. El ejemplo de Jesús. Ser luz. Ser sal. Aún con el peor de todos. Esto no es para todos. Pero este es el camino. Tal vez no estamos ahora preparados, pero esta es la forma. Dios nos ha elegido para esas cosas. Dios nos eligió antes de que el mundo se fundara para mostrar el amor de Dios de esta manera. Zaqueo no fue el mismo. Los religiosos no lo hubieran permitido. Los religiosos hubieran renegado. Porque a la casa de ese pecador no, maestro, venía a la casa del principal. No te quedes en la casa del hermano fulano, quédate en la casa de los diáconos. Quédate donde Dios te mande. Pero donde vayas, sé luz. Donde vayas, sé de bendición. Amén. Necesitamos mostrar a Jesús, a este Jesús, al Jesús verdadero, no al de la religión. Al Jesús que cambia y transforma con amor, con gracia, con misericordia.